La lección de esta semana, Efesios en el corazón. Y el versículo Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia han sido salvados por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Amén. El tema central le hemos llamado Victoria solo en Cristo. Como ejército que somos, como iglesia de Cristo, solo hay una forma de vencer el mal, y es por medio de Cristo mismo. Por eso la victoria solo está en Él. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la salvación? Bueno, la salvación se obtiene solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo y solo por amor para la gloria de Dios. Veamos lo que dice la Biblia. Efesios 1, 13 y 14 de la Nueva Versión Internacional. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Y Efesios 2, 8 al 10, que leímos hace un momento, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Gracia y fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el comentario bíblico adventista nos dice: caminar o andar en buenas obras debe ser algo habitual y espontáneo, no impuesto, una expresión natural de la nueva vida que ha sido creada en el creyente. Si alguno no está caminando en buenas obras, hay razón para poner en duda el que haya recibido la gracia. El arquitecto del universo lo es también de las almas, cuya actividad responde a un propósito eterno. Dios no solo proporciona la oportunidad para que haya buenas obras, sino que también ofrece los medios para que sean hechas. ¿Cuál es la manifestación del misterio eterno según Pablo? La manifestación es la forma en que lo vemos, la forma en que se expresa. Y en este caso es mediante la presencia interior de Jesús en el corazón humano. Y esa presencia nos da esperanza de gloria. Efesios 3, 1 al 6, de la Nueva Versión Internacional. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los no judíos, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir,
este es el misterio, que los no judíos son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y ahora viene una explicación de cómo es que se expresa ese misterio. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y aquí dice que es Cristo en vosotros, en todos, Cristo en nosotros. Esa es la expresión de este misterio. Y eso es la esperanza de gloria. El comentario bíblico adventista nos dice: el propósito eterno de Dios de redimir al hombre en Cristo ahora ha sido declarado en el cristianismo. De ese modo, Pablo describe toda la revelación cristiana como un misterio. Aplica el término a la encarnación de Cristo, a la unión de Cristo con su iglesia, simbolizada mediante el casamiento, a la transformación de los santos cuando Cristo venga por segunda vez, a la oposición del anticristo y especialmente a la admisión de los gentiles en el reino de Cristo. Cristo para todos. ¿Cuál es un elemento crucial para la Iglesia de Cristo? Bueno, un elemento crucial es el fortalecimiento de la unidad de la Iglesia, cuidando unos de otros con amor, dando gracia, así como la recibimos de Cristo. Debemos aprender a imitar a Cristo, dando gracia también. Efesios 4, 1 al 6 en la Nueva Versión Internacional. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Que la Iglesia tenga paz. Tengamos paciencia unos con otros por amor de Cristo. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Es Cristo para todo el mundo, sin discriminación. Y Efesios 4, 31 a 32 nos dice cómo tenemos que comportarnos. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Debemos dar gracia, porque gracia recibimos siempre de Cristo. Efesios 5, 1, 2. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. La lección del jueves nos indica que en lugar de valorar a los demás como hermanos y hermanas en la familia de Dios, con demasiada frecuencia los seres humanos utilizan a los demás para su propio placer carnal y luego se jactan de ello. Él, Pablo, advierte que ese enfoque no tiene futuro en el nuevo mundo que Dios está ideando.
¿Cómo define Pablo a la iglesia de Cristo? Bueno, Pablo dice que es como el ejército de Dios, que busca la paz mediante el Evangelio en la batalla espiritual contra el mal. Su iglesia es el ejército de Dios, el ejército de Cristo, y debemos buscar la paz con esas buenas nuevas de salvación. Efesios 6, del 10 al 18. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. La lección del viernes dice: Pablo ha venido insistiendo en la unidad, la palabra que edifica, y la benignidad. Describe las buenas nuevas de Dios como el Evangelio de la paz. Mediante esta vívida metáfora militar, no exhorta a la iglesia a hacer guerra en el sentido tradicional, como muchos han creído. Más bien, debemos librar la paz en la batalla espiritual contra el mal. Pablo entra al campo de batalla del gran conflicto y nos llama a alistarnos en el ejército de Dios. La aplicación personal de esta semana: ¿quieres alistarte en el ejército de Dios para predicar el Evangelio de la paz? Amén. Amén.